Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a empezar con el tema número 3, que corresponde a los arreglos, estructuras de datos estática. Bien, los arreglos es una forma de poder manipular los datos, almacenarlos, manejarlos y representarlos de una manera adecuada. Está diseñado para grandes cantidades de datos, ¿no? Para grandes cantidades de datos. Tenemos tres tipos de arreglos. Tenemos en primera instancia lo que se llama un vector. El vector también es llamado unidimensional. Lo que hace es realizar lo siguiente. Un vector está representado por celdas consecutivas, una al lado de la otra, que van almacenando valores del mismo tipo de dato. Cada uno de estos datos pueden ser accedidos a través de una posición. La posición 0, 1200. La posición 1, 750, etc. Bien, el vector se denomina unidimensional porque existe solamente una dimensión que en este caso coincide con el tamaño máximo que tiene nuestro vector, la representación máxima o el número de celdas máximas que tiene nuestro vector. El segundo tipo de dato estático es la matriz. La matriz es una extensión del vector, en la cual podemos ver que existe una tabla conformada por filas y columnas. Entonces la fila 1, la fila 2, la fila 3 son parte de la matriz. Se dice que es bidimensional porque tiene dos tamaños máximos. Número máximo de columnas que pueda tener, número máximo de filas que pueda tener. Entonces esta matriz nos permite almacenar valores grandes. Y en tercer lugar tenemos el cubo, que es una extensión de la matriz. Lo que hace es aumentar planos al fondo de cada una de ellas. En el primer plano podemos ver una matriz de 3 columnas y de 6 filas. 6 filas, 3 columnas. Primer plano. En la parte del medio tenemos el segundo plano y más atrás tenemos el tercer plano. Entonces va formando una estructura de 3 dimensiones. Se llama tridimensional. Número máximo de filas que pueda tener, número máximo de columnas que pueda tener y número máximo de planos que puede existir en nuestro cubo. Bien, en primer lugar nos vamos a concentrar en lo que es el vector. Los vectores, como dijimos anteriormente, lo volvemos a decir, son una forma de almacenar datos que permiten contener una serie de valores del mismo tipo. Los elementos que van almacenando el vector deben ser del mismo tipo de dato. En este caso, si todos son decimales, pues se tiene que trabajar de esa manera. Si los números son enteros, se los trabaja todos con enteros. Si son palabras o letras, pues todas las celdas van a ir almacenando lo que son las letras, ¿no? Bien, en ese caso vamos a realizar nuestro detalle. Un vector está compuesto por un nombre, que en este caso es A, nombre A. Un vector está compuesto por celdas consecutivas. Cada una de las celdas tiene un valor. La primera celda tiene el valor 0 o la posición 0. La segunda celda tiene la posición 1. La tercera celda tiene la posición 2 y así sucesivamente hasta un valor máximo que en este caso es el 99. De 0 a 99 significan 100 celdas disponibles para el vector A. Pero no todas las celdas están llenas o almacenan valor.
de 100 celdas, solamente estoy utilizando en este caso 6 celdas. Entonces aparece un tamaño relativo. El tamaño relativo o cantidad de elementos que tiene nuestro vector. ¿Cuántos elementos tiene el vector? Cada uno de estos elementos se los puede acceder a través de esta nomenclatura. A sub i, donde i es el índice, ¿no? Donde i se presenta el índice 0, 1, 2, 3. Si yo quiero tener acceso a la celda 3, entonces tendré que decir A sub 3. Si quiero tener acceso a la celda 0, A sub 0, ¿no? Y A sub i se presenta en forma general cualquier celda del vector. Entonces el vector tiene un número, en este caso A es un vector de números decimales. N es el tamaño relativo o número de elementos que tiene el vector, que en este caso serían 6. Máximo es el tamaño máximo que tiene el vector, 99. Índice que permite el acceso a uno de los elementos que tiene nuestro vector. Los vectores en nuestro lenguaje que estamos manejando se pueden declarar de la siguiente forma. En primer lugar se coloca el tipo de dato. En segundo lugar, el nombre del vector. Y tercero, el largo o tamaño máximo de nuestro vector. Esto declara entonces a una variable llamado nombre, en este caso particular, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos aquí doble, que es el tipo de dato. A es el nombre del vector y 100 es el tamaño máximo que va a tener nuestro vector numerado del 0 al 99. También podemos declarar vectores un poco dinámicos sin definir, digamos, el tamaño, pero con los elementos con los cuales está conformado nuestro vector. En caso, tenemos lo siguiente, doble A y un vector que no tiene dimensión, sin embargo, estamos colocando 3 elementos. 125, 457, 684, que serían los 3 primeros elementos del vector, y el tamaño de este vector será 2, ¿no? 3 elementos. La declaración de un vector en el lenguaje C se produce de la siguiente manera. Los máximos lo vamos a declarar como una constante, define. Y cuando declare el vector, lo voy a declarar en la posición máxima, en la dimensión máxima. Bien, este es un ejemplo que hemos visto cuando podemos declarar valores separados por coma para nuestro nuevo vector, ¿no? El vector B consta ahora de 4 elementos, ¿no? Numerados del 0 al 3 en este caso, ¿no? ¿Cuántos elementos? 4 elementos. Muy bien. Y no nos olvidemos que en algún momento del programa vamos a requerir de I, que es el índice del vector, y n, que es el tamaño relativo, la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Muy bien. ¿Cómo implementamos? La implementación del vector va a ser un poco especial. Vamos a implementar en un programa en C la manipulación de un vector con características especiales, que en este caso se denomina cola circular, ¿no? Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener nosotros dos punteros, RCR Front, que se presentan la parte frontal o el primer elemento de la cola. Y el rear será el último elemento de la cola. De tal manera que 78.1 es el primer elemento de la cola. 12.36, segundo elemento de la cola. Y el 14.7 es el último elemento de la cola. De esa manera vamos a ir manejando nuestro vector. Y vemos también un efecto que tiene de ciclo, ¿no? Donde el 6, 7 y nuevamente regreso al 0, 1, forma una especie de círculo en nuestro vector. ¿Listo?
Bien, veamos cómo es eso. Para tal caso, nosotros tenemos aquí diferentes funciones. Entonces vamos a trabajar con esta función que tengo aquí, ¿ya? Eh, el módulo o la función que voy a trabajar y la parte de eh, los algoritmos que vamos a ir utilizando por cada uno de ellos. Entonces, el módulo adicional. Quiero adicionar un nuevo elemento al vector. El vector en primera instancia tiene dos punteros, les decía, el R y el F. Entonces, tanto R como F tienen que apuntar a 0, lo que significa que este vector está vacío. Es vacío cuando R es igual a F. R es igual a F, ¿no? Entonces, este vector, como ustedes observan, está vacío. Y esta celda no lo vamos a utilizar. Esa celda va a ser nuestra referencia para poder encontrar nuevos elementos en el vector. Entonces, si quiero adicionar un elemento al vector, lo que voy a hacer es incrementar el R en 1, R más 1, como está aquí en nuestra condición, ¿no? O en el comando que hemos definido. Entonces, R más 1, 0 más 1 es 1, y aquí es donde puedo colocar el primer elemento del vector. ¿Listo? Muy bien. Quiero volver a adicionar. Entonces, incremento R más 1 es 2, y en la posición 2 lo que voy a hacer es colocar el segundo elemento del vector, ¿no? Entonces, 100 y 200 representan el segundo elemento. Quiero adicionar una vez más el número 300, entonces R debe sumarse en 1. Y así, sucesivamente, podemos ir adicionando, ¿no?, los diferentes elementos de nuestro vector con un R más 1, R más 1, R más 1. Cuando lleguemos al final, cuando ya estemos en el último elemento y quiera hacer una nueva adición, entonces este R tiene que alcanzar a F, ¿no? R más 1 es 8. 8 no existe en el vector. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es un artificio que es el módulo, ¿ya? Módulo máximo, módulo 8. Es una división entera, ¿no? Una división exacta. Por lo tanto, si yo digo R más 1, 8, módulo 8, 0. Por lo tanto, R ha pasado a esta posición, a la posición 0. Y pregunto, ¿R es igual a F? ¿No? En todo caso, la suma de R más 1, R más 1, ¿no? La siguiente posición de R, que sería en este caso 0, ¿es igual a F? Sí. Por lo tanto, está lleno nuestro vector. Ya no hay más celdas que podamos utilizar. Todas las celdas del vector han sido utilizadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ahora eliminar. Vamos a eliminar elementos del vector. Y para eliminar los elementos del vector, utilizamos el F más 1, que sería el front, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento que ha ingresado? El 100, ¿no? Por lo tanto, es el primero que tiene que salir. F más 1, F más 1. Entonces, F más 1 es 1. ¿No? Y este valor se borra, ¿ya? F más 1 es 2. Y este elemento se borra. Y así va empezando a hacer el borrado de los elementos en el vector. Cuando quiera adicionar, entonces ya tengo dos espacios, ¿no? Tengo dos espacios para poder seguir adicionando nuevos elementos al vector. Por lo tanto, si yo digo R más 1, módulo máximo, ¿el R más 1 llega a F? No, no llega, ¿no? Está lejos ya. Entonces puedo adicionar R más 1 módulo máximo. 7 más 1 es 8, módulo 8, 0. Entonces ahí se encuentra nuestro nuevo elemento R. Y tenemos el 800. Entonces ahí está el último elemento de nuestra cola, de nuestro vector. Bien, podemos seguir eliminando F más 1. Con F eliminamos el frente, va eliminando, y el ZIAR va adicionando, ¿no? ZIAR o R.
Entonces, si yo quiero adicionar un elemento más, entonces R más 1, y ahí tengo el nuevo elemento 900. Muy bien. Cuando mi vector, quiero determinar cuántos elementos tiene el vector. ¿Cuántos elementos tiene el vector? Entonces, para poder realizar cuántos elementos tiene el vector, lo que tengo que hacer es esta operación, ¿ya? El máximo más R menos F módulo max. Siempre acotando el máximo. Bien, entonces, ¿cuánto es el máximo? El máximo es 8. El máximo es 8. Muy bien. Entonces, a este 8 lo que voy a hacer es sumarle el R. 8 más 1 es 9. Menos F, que es 3. 9 menos 3 es 6. 6. ¿Cuántos elementos tiene mi vector? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Ya? Justamente del 400 al 900 tengo 6 elementos. Bien. Ahora, puedo seguir haciendo operaciones, ¿no? De F y R. Puedo seguir eliminando. Voy a eliminar, digamos, hasta el 700 vamos a eliminar, ¿no? 4 elementos van a ser eliminados de nuestro vector y por lo tanto lo que vamos a hacer es, vamos a colocar aquí al F en esa posición y todo lo demás se ha eliminado. Bien, ¿cuántos elementos tiene ahora mi vector? Entonces nuevamente usamos la fórmula 8 más 1, 8 más 1, 9, 8 más 1, 9, 9 menos 7, ¿no? 9 menos 7, 2. Significa que hay 2 elementos en el vector. Bien, puedo seguir adicionando. Voy a adicionar, digamos, 2 elementos más al vector, el 1000 y el 1010. ¿Ya? Estamos adicionando nuevos elementos al vector. Muy bien. Y voy a eliminar también. Entonces elimino a F, ¿no? Vamos a eliminar un elemento al vector F. Perfecto. Entonces ahora estamos en esa posición. ¿Cuántos elementos tiene el vector? Nuevamente hago uso de la fórmula. 8 más R, 8 más 3, ¿no? 8 más 3, 11, 11, 11. Menos F, 11 menos 0, 11. Pero 11 ya no está dentro de nuestro rango. Entonces lo que hago es utilizar el módulo max. 11 módulo 8. O sea, ¿cuánto me sobra de 11 dividido entre 8? 8 por 1 es 8. 9, 10, 11. Me queda 3. Lo que significa que tengo 3 elementos en el vector. Por lo tanto, coinciden, ¿no? Tenemos esa cantidad. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Ya sé cuándo está lleno, cuando el R alcance a F, cuando está vacío, cuando R y F son igualitos. Adicionar un elemento lo hago con R, eliminar un elemento lo hago con F. Muy bien. Ahora tenemos algunos elementos más que hacer con nuestro vector. Por ejemplo, quisiera copiar, ¿no? Entonces, como quiero copiar un vector a otro vector, quiero hacer un duplicado del vector, ¿no? Tengo un vector y lo quiero duplicar, entonces voy a utilizar esta secuencia. Ahora fíjense, a partir de esta parte, ¿no? Voy a utilizar las funciones que he creado anteriormente. En este caso, un eliminar y 2 adicionar. ¿Para qué? Para copiar. Elimino un elemento de A, lo adiciono ese elemento en B y también lo adiciono en A, ¿no? De esa manera estoy haciendo una copia en otro vector, de A a B, ¿no? Entonces, las fórmulas me sirven para estas ecuaciones que son las ecuaciones básicas. Y a partir de ello utilizo estas funciones creadas para hacer nuevas operaciones, como por ejemplo el copiar. O para mover.
¿Qué significa mover? Quiero mover todos los elementos de A a B. Y en ese caso, el comando es en un ciclo, le decimos adicionar en B lo que estoy eliminando de A, ¿no? Entonces, elimino A y lo copio a B, va a ir copiándose, va a ir moviéndose cada uno de los elementos del vector A al vector B. Entonces, fíjense que los comandos resultan ser más prácticos, más sencillos, ¿no? Que estar utilizando estas fórmulas de arriba que solamente se usan por los comandos básicos y no así por estos nuevos comandos. Si quiero borrar al vector A, quiero eliminar todos los elementos que tiene este vector, lo único que hago es hacer que F y R nuevamente estén juntos. F y R deben estar juntos, ¿no? Mejor si está en cero para empezar de nuevo. Y entonces los elementos que tenga aquí, pues prácticamente se van a borrar, ¿no? No existen esos elementos. Es un vector vacío. Es vacío cuando R es igual a F. Está vacío, ¿no? Entonces el borrado es muy sencillo. Simplemente colocando cero, tanto a R como a F. También quiero saber si existe un elemento en el vector. En ese caso, saco un elemento de A, ¿no? Y lo adiciono el elemento en mismo A, en el mismo A. Ese elemento Y, ¿no? Lo voy a adicionar nuevamente. ¿Listo? Entonces saco un elemento de Y y lo vuelvo a poner a su lugar. Ahora pregunto, si X es igual a Y, entonces el switch es 1. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer es codificar. Vamos a codificar las respuestas. Voy a empezar con un switch 0, indicando que es falso, que ese elemento no existe en el vector. Pero basta que encuentre una coincidencia, entonces es 1, lo que significa que es verdad, el elemento está dentro de ese vector. ¿Listo? Entonces, con este ciclo lo vamos a ir trabajando de esa manera. Bien, son algunas de las funciones básicas que nosotros podemos hacer. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a codificar. ¿Listo? Lo vamos a codificar. Para la codificación, entonces, lo que hacemos es ir a nuestro área de trabajo, ¿ya? Y en esta área de trabajo, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar al, oh, perdón, ¿qué pasó? Ya, es solamente el ancho el ancho de, ya, lo dejé, no, vamos a estar arreglando eso. Bien, entonces aquí vemos nuestro lugar de trabajo, ya, estamos en nuestros ejercicios, lo que vamos a hacer es utilizar siempre el menú, ya, el menú. Entonces vamos a hacer un gedit, ya, en este gedit vamos a editar nuestro menú, maneja, en este caso le he cambiado de nombre a maneja vectores, ¿ya? Y aquí está entonces nuestro vector, ¿listo? Entonces eh, este vector nos permite crear, este programa nos permite crear las aplicaciones. Ahorita está el menú. Esta es la estructura menú que nosotros hemos hecho. Ya vamos a acomodar de mejor manera para que se vea. Eso es, este es un poco, es ahí. Ahí. Bien, tenemos el menú y lo que vamos a hacer es manejar vectores para leer. Vamos a leer elementos y vamos a mostrar los elementos que tenemos. ¿Listo? Ya. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la implementación del programa. Hacer las operaciones básicas que hemos dicho. ¿Listo? Bien, aquí lo que vamos a hacer es declarar, ¿no? Nuestro
máximo valor. Numeral define max. Y vamos a colocarle el número 100 para que vaya coincidiendo, digamos, con la definición que hemos trabajado. Define máximo. Luego, lo que vamos a hacer es declarar doble, ¿no? Vamos a declarar doble a nuestro vector A. Y ese vector A va a tener un tamaño de máximo, ¿no? Ya está. El valor máximo. Luego, lo que necesito es declarar. Vamos a regresar a nuestros apuntes. Ahora sí lo arreglo esto un poquito. Voy a arreglar esta parte. ¿No? Y vamos a buscar lo que hemos dicho, ¿no? Declarar el máximo, declarar el vector y también podríamos ir declarando esto, pero cuando sea necesario, ¿no? El índice y el tamaño relativo, a medida que vayamos implementando, lo vamos a ir declarando. Entonces, lo importante en este caso son estos dos. Estos dos elementos son los importantes, ¿no? El máximo y el doble A, que es nuestro vector. Regresamos entonces y fíjense que ya tenemos definido ambas cosas. Bien, ahora realizamos las operaciones básicas, las que hemos dicho, las operaciones básicas del vector. ¿Ya? Estas operaciones básicas del vector constituyen a lo siguiente. Tengo que determinar si está lleno o no. Entonces yo digo, ¿no? Vamos a declararlo int, ¿no? Es lleno, ¿ya? Está lleno el vector, bien. Entonces, en ese caso, ¿no? Tengo que decir, ¿qué vector? Entonces, aquí vamos a declarar doble al vector que está ingresando, que en este caso es A, ¿no? Siempre con corchetes. Si no coloco los corchetes, eso es una variable. Doble A es una variable. Pero si yo coloco doble A corchetes, ese es un vector, ¿no? Lo que está ingresando es un vector. Muy bien. Ahora vamos a ir por esta parte y vamos a devolver, ¿no? Vamos a devolver el estado en el que se encuentra esta condición, ¿no? Entonces, devuelvo la fórmula que hemos definido es que si está lleno, es que, ya. Aquí lo que me falta entonces es definir long. Tenemos que definir el R y el F, el rear y el front. Que si quieren lo podemos hacer con mayúsculas para diferenciar, digamos, por otras variables que nosotros estemos utilizando. Bien, retornar entonces, ¿no? La operación R más 1, tenemos que verificar si el R le está alcanzando a nuestro F, al front. Si el rear, la parte de atrás, está alcanzando a la parte de adelante. Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, vamos por max, módulo max. Esa es la operación. R más 1, módulo max, es igual, ¿no? Es igual a F, ¿sí? Hemos llegado a F, entonces ahí nos dirá si es verdad o es falso. Esa es la operación. Podemos hacerlo en una sola línea, porque no es corto. También necesitamos del vacío, entonces declaramos, en este caso, vamos a declarar a nuestro resultado int y vamos a decirle es vacío, ¿ya? Es vacío. Entonces, ¿qué es vacío? Si nuestro vector A está vacío. Y para que esté vacío, tengo que determinar si el R que estoy manejando, ¿no? El R es igual a F. Son iguales. Entonces, lo que va a hacer es devolverme un vacío.
Bien, ya tengo los dos. Ahora, el adicionar. El adicionar es un procedimiento. Adicionar. ¿Y qué tengo? Tengo que colocar el vector y también tengo que colocar el elemento que estamos adicionando, X, ¿no? El elemento que estamos adicionando X. Muy bien. En ese caso, para adicionar, tengo que saber si está lleno, ¿no? Entonces voy a preguntar si no, ¿no? Es lleno. Si no está lleno el vector A que queremos hacer, si no está lleno, entonces lo que voy a hacer es adicionar. Y para adicionar necesito las operaciones de R es igual, tengo que calcular el ZIA. Ya hemos dicho que el R es el R más 1, ¿no? Es el R más 1, pero módulo máximo. R más 1, módulo max. Entonces, ahí está calculado. R es igual a R más 1, módulo max. Y en el vector A de R, en el vector A de R, en el que he calculado, voy a colocar el nuevo elemento que se está diciendo. ¿Eso es? Entonces ahí está nuestro adicional. Ahora, si quiero eliminar, entonces es una función, doble eliminar. Y para eliminar también necesito decir de dónde voy a eliminar. Entonces es del vector A, ¿no? El cual voy a eliminar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿No? Lo que tengo que hacer para la eliminación, lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿no? Tengo que, de igual manera, tengo que preguntar si no está vacía. If no es vacío, si no está vacío, si no es vacío, ¿de quién? El vector A que estamos manejando, ¿no? Si no está vacío, entonces lo que voy a hacer es eliminar. Para eliminar, tengo que trabajar con el F ahora. F es igual, ¿no? F es igual a F más 1, ¿no? Tengo que avanzar ahora el F, tal como hemos explicado, módulo máximo. ¿Listo? Punto y coma. Y al revés, X es igual a sub, perdón, A sub R, A sub F. Y lo estamos eliminando. Bien, así está en esta parte. Ya tengo la adición y ya tengo la eliminación. Muy bien. Sin embargo, ese resultado que tengo de R, lo que voy a hacer es devolverlo para cualquier situación, ¿no? Y para poder eliminar, tengo que decir aquí un doble, ¿no? Tengo que poner un doble, x igual a 0, ¿no? O menos 1 para algún efecto de control que quisiéramos hacer. Muy bien, ya está el adicionar, ya está el eliminar. Ahora vamos por la cantidad, que es otra de las operaciones básicas del vector, ¿no? Entonces, para la cantidad necesito un long y colocamos cantidad. Cantidad de quién, ¿no? De un doble a corchetes. ¿Listo? Bien. Entonces, si voy a devolver algo, entonces tengo que colocar aquí long y determinar la cantidad. Sin embargo, esa cantidad lo puedo hacer directamente con el ZTOOL, ¿no? ZTOOL porque es una ecuación. Entonces, esa ecuación nosotros lo vamos a realizar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a calcular. Hemos dicho que es el máximo más el R, ¿no ve? Menos el F, ¿sí? Todo esto en módulo max, ¿no? De esa manera estamos calculando entonces la cantidad. Listo, ahí están nuestras funciones básicas de cada uno de nuestros operaciones, ¿no? Es lleno, es vacío, adicionar, eliminar y cantidad. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es realizar las otras operaciones, ¿no?
Entonces aquí podríamos hacer otro salto y podemos indicar, ¿no?, operaciones con el vector. Ya. ¿Qué operaciones puedo hacer con el vector, no? En este caso hemos dicho que tenemos que copiar, ¿ya? Que tenemos que copiar. Quiero copiar los elementos de un vector a otro vector. Para copiar los elementos, entonces voy a utilizar un void copiar, ¿no? Y ¿qué necesito? Un doble, que en este caso sería el destino, B, ¿no? El destino, B, ¿no? Y el origen, que en este caso también sería el doble vector A, vector A. Ahí está el destino y el origen, ¿no? Muy bien, ahora, como ya lo tengo hecho esto, tengo que entrar en un ciclo. Entonces vamos a declarar long, vamos a declarar long a n, ¿ya? ¿Y quién es n? N es la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Ahí está, cantidad. Y como ustedes observan, ya estoy utilizando las funciones, como hemos dicho. Bien, ya tengo la cantidad, por lo tanto hago un for exacto, donde i sea igual a, pero esto es un entero i, ¿no? Entero i sea igual, o de todas maneras también le haremos long, en el sentido de que por ahí son valores muy grandes, ¿no? Entonces long, cantidad igual a 1, punto y coma, i menor o igual que quién, que n, ¿ya? Punto y coma y el i más más. Entonces estamos haciendo nuestro ciclo, estamos haciendo un ciclo. ¿Y qué voy a hacer dentro del ciclo? Lo que voy a hacer dentro del ciclo, como hemos indicado, ¿no? De todas maneras, a modo de pausa, podemos volver a nuestra explicación, y en esta explicación entonces vemos el copiar, ¿no? Para el copiar ya he creado el ciclo, y este ciclo lo que tiene que hacer es eliminar de A, adicionar en A y adicionar en B. Eliminar de A, adicionar en B, adicionar en A. Eso es lo que tengo que hacer. Muy bien. Regresamos entonces. Y aquí lo que tengo que hacer es eliminar, ¿no? Entonces me declaro en la parte superior una variable, ya, doble X, cualquiera, ¿no? Y aquí lo que hago es X es igual, ¿no? A eliminar. Entonces estoy eliminando de A un elemento. Y una vez eliminado, lo que voy a hacer es adicionar ese elemento en A también. Lo adicionamos el elemento en A. Y también lo vamos a adicionar ese elemento en B, ¿no? Lo estoy adicionando en ambos vectores, ¿ya? Bien, entonces, hecho esto, ya se ha hecho la copia. Ya se hizo la copia. Eliminar, adicionar, adicionar. Muy bien. Vamos por la siguiente, que sería mover. Entonces colocamos void mover. El mover es parecido, digamos, a la copia, solo que no hay copia, sino directamente se trasladan los elementos. ¿Quién es el origen? Entonces doble, el origen es, perdón, el destino es B, ¿no? Y el origen es A. Listo, ahí están mis dos vectores, y lo que vamos a hacer es trabajar igual. Vamos a ver, entonces nos regresamos a esta parte, y el mover, aquí está mover, tengo que hacer esta operación. Adicionar lo que estoy eliminando de A. Adicionar en B lo que elimino de A, en un ciclo. Entonces voy a generar el ciclo, como en el anterior caso, un for. Voy a declarar long n, ¿ya? Long n igual a la cantidad. Entonces estoy utilizando la función, la operación básica, y con un for vamos a colocar long también, long i igual a 1, ya, punto y coma,
y menor o igual que n, punto y coma y más más. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, eso lo puedo hacer en una sola línea, ¿no? Tengo que adicionar en B, tengo que adicionar en B lo que voy a eliminar, de A. Eso es lo que hemos dicho. Lo que voy a eliminar de A. ¿Listo? Adicionar en B lo que estoy eliminando en A. Listo, con eso ya está cubierto mi mover. Bien, seguimos avanzando. La siguiente operación sería el bozar, ¿no? Bozar. Este bozar lo podemos pasar aquí arriba para que sea ordenado. Entonces el bozar le vamos a poner void, bozar. ¿Y qué es lo que voy a bozar? Voy a bozar voy a bozar el vector A para bozar, en este caso, eh, tendríamos que poner, eh, tendríamos que poner, eh, eh, tendríamos que poner el R igual a 0 y el F igual a 0. Creo que esta función no vamos a usar. Ya está, posiblemente no lo usemos. Lo dejemos ahí. Muy bien, regresamos a existe. Lo último, el existe, ¿no? Entonces el existe es un entero. Int existe. Entonces estoy diciendo si existe en el doble A, si existe en A existe el elemento, ¿no? Existe en A, existe en A eh, un elemento X. Existe en A el elemento X. Muy bien. Para que el existe, donde estamos aquí, vamos a volver a esta parte. El bozar lo vamos a dejar pendiente, porque esto enseguida lo que va a hacer es bozar a todos los vectores, afecta a todos los vectores. Entonces, aquí vamos a hacer una modificación. ¿Ya? Seremos pacientes, lo voy a arreglar al final. Ahora estamos en el ciclo, entonces lo que tengo que hacer es eliminar, adicionar y comparar si existe o no existe con esta codificación falso verdadero. Entonces voy a empezar con el falso verdadero, ¿no? Voy a declarar entero SW igual a 0, como les dije, ¿no? Está ahí, es falso. Vamos a decir que es falso. Esto es falso, falso. Muy bien. Ahora vamos a crear el ciclo, Entonces vamos a crear long n igual a la cantidad de A, cuántos elementos tiene A, y un for, ¿no? Un for donde diga long y igual a 1, punto y coma y menor o igual que n, punto y coma y más más. Entonces vamos a ir incrementando y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar, adicionarlo al mismo, lo sacamos y lo volvemos a poner en el vector y comparamos con X, ¿ya? Lo comparamos con X. Entonces eliminamos. Para eso necesito ¿no? Un doble X cualquiera, ya. Y aquí lo que voy a hacer es sacar el elemento, ¿no? X es igual, no, el X está ya en en el parámetro. Entonces este tiene que ser Y. Ahora sí. Y es igual eliminar. Vamos a eliminar de A. Vamos a eliminar de A, ¿no? Pero inmediatamente lo vamos a adicionar para no perder el dato. Lo vamos a adicionar en el mismo A. Bien, ahora pregunta.
pregunto si el X que está entrando es igual a Y, es igual al que yo estoy sacando del vector. Si eso es verdad, entonces mi switch se vuelve 1. Eso significa que es verdad, si está duplicado. Caso contrario, no pasa nada, ¿no? Ya, ¿qué hago? Lo que hago es retornar el switch. Retorno el estado del switch. Si es 0 o es 0. ¿Ya? Eso es. Retornamos el switch. Con esto hemos terminado las operaciones del vector. Ahora, para poder verificar, vamos a corregir el borrar. Entonces, para borrar esto lo vamos a tachar y necesito un doble. Necesito qué vector quiero borrar, ¿no? Ya. Entonces, para borrar el vector, en este caso lo que vamos a hacer es un ciclo. Entonces, vamos a hacer un for. Vamos a realizar vamos a leer, ¿no? Vamos a hacer mientras no, así, ¿no? Mientras no es vacía, mientras no esté vacía o vacío, no es vacío, ¿no? Sí, mientras no es vacío, ¿dónde se ha ido? Aquí está. Mientras no es vacío el vector A, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mientras no es vacío, lo que voy a hacer es eliminar de A, eliminar de A. Lo vamos a eliminar en una variable X cualquiera, ¿ya? Esa variable no lo vamos a, no lo vamos a hacer nada, no lo vamos a ni mostrar nada, simplemente se va a ir eliminando. No está vacío, eliminar, no está vacío, eliminar, no está vacío, se va a volver vacío, ¿no? Se va a borrar todos los elementos. Ese va a ser nuestro borrar. Muy bien, ahora sí estamos actuando al vector. El otro actuaba a todos los vectores, eso hay que revisar más adelante. Bien, ahí está. ¿Cómo lo probamos? Entonces, para probar, vamos a utilizar nuestro menú. Aquí está el menú y lo que podríamos hacer es, vamos a leer y mostrar. Entonces, para leer y mostrar necesitamos esto, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí operaciones adicionales. No, implementación de aplicaciones. ¿Ya? Entonces vamos a implementar, que en este caso sería leer. Quiero leer. Void leer. Entonces, ¿qué quiero leer? Quiero leer el vector A. ¿No? Voy a leer el vector. Muy bien. Entonces, para leer este vector A, lo que necesito es ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Entonces, tengo que decir n. ¿Cuántos elementos voy a leer en el vector? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos voy a leer en el vector? ¿Cuántos elementos leo en el vector A? Entonces, para ello, utilizo un for, como hemos hecho long, y igual a 1, punto y coma, y menor igual que n, punto y coma, y más, ¿no? Entonces, empezamos con la lectura. Entonces, para esto, vamos a hacer un set, ¿no? Vamos a declararnos una variable doble, que se llame, digamos, doble en x, punto y coma. Entonces, set, de aquí colocamos valor, algo rápido, ¿ya? Punto y coma, saint mayor x, ¿no? Bien, ya hemos leído y lo que vamos a hacer es adicionar a A. Lo adicionamos a A el valor X, ¿no? Bien, pero por si el vector tuviese algún dato, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrarlo. Vamos a borrar el A en el caso de que tuviese algún dato anterior. Si tuviese un dato anterior, lo vamos a borrar y vamos a colocar nuevos elementos. Eso es el leer. Ya está. Ahora el mostrar. Entonces, void, vamos a mostrar.
¿no? Mostrar. Vamos a mostrar. Y para eso también necesito un doble, ¿no? Es decir, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar el vector A. ¿Listo? Bien, voy a mostrar el vector A. Y para esto lo que tengo que hacer es un ciclo. Tengo que hacer un ciclo. Long n igual a la cantidad que tiene el vector A. ¿Cuántos elementos tendrá? Y luego con un for, ¿no? Long i igual a 1, punto y coma i menor o igual a n, punto y coma i más, vamos a realizar el mostrar. Entonces, para mostrar necesito también un doble X, ¿no? Necesito un X para poder sacar. Entonces, en X lo que voy a hacer es eliminar, ¿no? Vamos a eliminar el vector. Una vez que lo hemos eliminado, vamos a adicionar, lo vamos a regresar ese X al mismo vector. Al mismo vector lo vamos a adicionar. ¿Listo? Y como ya tengo en X, lo que hago es un cout y lo muestro. Entonces, primero coloco, digamos, un palito, un filtro, ¿no? Y a continuación coloco X, ¿ya? Y listo. Ahí está. Lo estoy mostrando, ¿ya? Y para terminar, entonces un cout end n, ¿no? Un salto de línea. Eso sería leer y el mostrar. Bien, colocaremos entonces esto en las posiciones que corresponden. Mi vector leer, mostrar ya está. Y entonces en el case lo que tengo que hacer es llamar a leer el vector A y vamos a ponerle 3 elementos. ¿Listo? Bien. Y para mostrar, vamos a decirle mostrar, ¿quién? El vector A. ¿Ya? ¿Listo? Ahí están los dos. El 3 está vacío, ya posteriormente lo vamos a ir llenando. Eso sería, digamos, nuestro programa. Lo grabamos. Control S, Control Q. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar como está. Ahora, lo que tengo que hacer es compilar. Entonces, voy a hacer un G++, maneja vector punto cpp guión o maneja vectores. ¿Listo? Muy bien. Enter. Error. Un error donde hay falta un punto y coma en la 31, dice. En la 31. ¿Ya? Entonces, nuevamente a gedit. Ahí está nuestro gedit. Y buscamos el 31. ¿Ya? Bajamos hasta el 31. Entonces, esta partecita de aquí donde está el ratón, en la parte inferior derecha, está line y core, ¿no? Entonces, line 31 creo que era, no me acuerdo. Ya, busquemos el 31. O cerca al 31. Ya, por aquí es. Aquí así, aquí así. Aquí está el cursor parpadeando. Aquí está parpadeando el cursor y ese es el número line 31. Sí, efectivamente, aquí falta un punto y coma que es en el adicional. ¿Ya? Control S, Control Q. Otra vez lo compilamos y ya no hay errores. Correcto. Entonces, punto barra, maneja vectores y listo. Manejo de vectores, ¿no? Entonces yo le digo 1 y valor, ¿no? Hemos quedado en 3 valores. 3.4, 6.7, ¿no? Ay, coma le he puesto. Otra vez. Ya, números enteros. 1. Valor 300, 200, 500. Ya está, ya se ha almacenado. Ahora lo voy a mostrar con el 2 y ahí está, ¿no? 300, 200, 500. En el orden en que se ha anotado. Bien, entonces está funcionando. Está funcionando, ¿no? Y nos muestra las operaciones que tenemos. Muy bien. 0 y regresamos entonces a nuestro programa. Este es el programa.
ya un poco más, como si ustedes observan, es más extenso, pero está ordenado. Define los vectores y si yo quiero, digamos, trabajar con varios vectores, entonces tengo que trabajar aquí de diferente manera. Muy bien, quedamos. Este es el fin de la primera parte. Eh, Ahí está. Gracias. Volvemos posteriormente.